Pido ayuda económica para seguir las construcciones. Invito a las muchachas a ingresar a esta congregación. Hoy celebramos a San Gregorio Taumaturgo. El Evangelio es como un retrato de su vida. Taumazo en griego significa algo admirable. El verbo, el sustantivo ergon es obra, obrar, milagros. Eso significa taumaturgo, el que obra milagros. Y el breviario trae 2 milagros que fueron famosos. El primero es que se ocupaba construir una iglesia, pero como aumentó el número de cristianos, estamos hablando de lo que ahora es Turquía, el norte de Turquía, cerca del Mar Muerto. El Ponto se llamaba esa región en la antigüedad. Ponto significa mar en griego. Ahí la ciudad Neo-Cesarea, la nueva ciudad del César. Aumentó el número de cristianos precisamente por la vida santa de este obispo, un santo obispo, lleno de amor a Dios, lleno de amor a los fieles. Y habían planeado construir una iglesia pequeñita, pero aumentando el número de cristianos dijeron no van a caber, necesitamos una iglesia más grande. Pero había una montaña y él, lleno de fe, le dijo a Dios nuestro Señor: tú dijiste que si creemos, le diremos a este monte, arráncate de aquí, arrójate al mar. Al día siguiente, el monte amaneció lejos y se pudo construir la ciudad. Es el milagro más famoso. Otro milagro era también el pleito entre 2 ciudades, 2 pueblos. Y era un pantano, un lago diríamos, que se desbordaba y cambiaba los límites. Un ejemplo es en México y Estados Unidos. El límite es el río Bravo. El río Bravo cambió de curso y una parte que era mexicana, los americanos construyeron ahí edificios. Se llamó el chamizal y se hizo pues un pleito jurídico entre México y Estados Unidos. Y el Tribunal Internacional de La Haya en Holanda falló en favor de México. Esa tierra es de México. Que Estados Unidos la regrese a México. Y pues con todo y edificios y casas y calles y todo eso, ¿verdad? Pues San Gregorio Taumaturgo, como cambiaba el lago, el curso del torrente, del río, lo que haya sido, ¿verdad? Para evitar los pleitos entre los habitantes de uno y otro pueblo,
dijo, aquí será el límite. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y con su báculo de obispo, que era de madera, dio un golpe en el suelo y se amacizó, y el báculo se transformó en un árbol, y el río jamás volvió a pasar de ese límite, y se puso paz entre esos dos pueblos. ¿Cuántos milagros hicieron? Por ejemplo, San Gregorio Niceno, San Gregorio Nacianceno, San Basilio, todos ellos eran de esa región. Capadocia, el Ponto está al norte, Capadocia en el centro de Turquía. Y muchísimos otros santos, padres de la iglesia, hicieron milagros y milagros y milagros. Y el día de hoy, en esa tierra, no hayan ustedes cristianos. Todos son musulmanes. Los turcos fueron crueles, Mataron miles, millones, podemos hablar, de cristianos a lo largo de los siglos. Ya en tiempos más modernos, 1930 y tantos, las poblaciones cristianas de lengua griega que había, hicieron un pacto con Grecia, que Grecia mandara los turcos que había en Grecia a territorio de Turquía. Y Turquía tomó los últimos cristianos que había en Turquía y los mandó a Grecia. Eso más o menos los años 1930 por ahí. Nos hace reflexionar este punto. Aunque haya mucha fe, aunque haya habido grandes santos, Dios puede castigarnos. Y ahí ese territorio ya no hay cristianos. Las iglesias han sido derribadas, se les han dado otros usos. Se acabó la iglesia, sí señor. En ese territorio se acabó la iglesia. Y así podemos hablar de los países musulmanes, como en Egipto. Quedan muchos cristianos, pero ya es una minoría pequeñísima y casi siempre perseguida por los musulmanes. Lo mismo en el norte de África, que eran cristiandades florecientes. En Arabia Saudita, teóricamente no hay ningún cristiano, solamente en las embajadas extranjeras, solamente los trabajadores migrantes, pero que no tienen derechos. Dios castiga, mis hermanos. Vamos a Europa. No hay ciudad de Europa que no tenga santos canonizados. Italia, por ejemplo, cada pueblito tiene su santo de allí, nacido allí, que vivió allí, que hizo milagros allí. Y vayan a ver si es que hay católicos practicantes. Han desaparecido. Lo mismo en España, en Portugal, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra. Castigo de Dios, mis hermanos.
Castigo de Dios. Igual que a los judíos, Dios destruyó su templo de Él, lo destruyó. Como antiguamente utilizó a los babilonios, a los asirios, para llevarse cautivo al pueblo de Israel. Vamos nosotros a la Basílica de Guadalupe en México. Es el santuario de la Virgen más visitado del mundo. Le gana a Lourdes, le gana a Fátima, le gana a Aparecida, a cualquier otro santuario. Ahí diariamente son miles y miles y miles de peregrinos. Pero en la Ciudad de México el aborto se practica, miles de abortos. La terrible maldición de Dios sobre los vicios sexuales del mismo sexo. Ahí tiene derecho de ciudadanía, podemos decir. No nos confiemos, hermanos míos, que somos hijos de santos, nietos de los cristeros. No nos dormamos en nuestros laureles pensando que Dios va a ver los méritos de nuestros padres, de nuestros abuelos y bisabuelos. No, mis hermanos. Lo dice el profeta Ezequiel. Si el hijo es malo, aunque el padre haya sido bueno, yo castigaré al hijo. De nada nos sirve decir que somos un pueblo descendiente de santos si nuestra conducta es pecaminosa contra Dios. Y eso es lo que está pasando en el mundo entero, en la iglesia por todas partes. Cada generación tiene que ganarse el cielo, cada uno tiene que merecerse la gloria, cada uno de nosotros. Ese es el primer pensamiento. Como complemento, me dirijo a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales, a las conferencias episcopales. ¿Cómo podemos reavivar la iglesia, resucitar la iglesia católica, reconstruir la iglesia católica, reparar el daño que se ha hecho? Con fe. La fe mueve montañas, dijimos, lo dijo Cristo nuestro Señor. No hay cosa imposible para Dios. Y yo les doy humildemente un consejo al que quiera escucharme, al que tenga oídos para oír. La mayoría de los sacerdotes y obispos el día de hoy no tuvo la formación que manda y obliga el Concilio Ecuménico Vaticano II, que yo viví. No estudiaron la filosofía perenne que los habilita, los capacita para defender la fe, para defender la iglesia, y la dejaron a merced de los lobos rapaces que dispersaron las ovejas. No obedecieron al Concilio Vaticano II, que manda que la Sagrada Escritura se interprete
según la tradición de la Iglesia. Y entonces las sectas, con la Biblia en la mano, mal interpretada, con el principio terrible de Martín Lutero, del libre examen de la Biblia, quitaron la mitad de los católicos a la Iglesia con la Biblia en la mano, repito, mal interpretada. Y no hubo quien interpretara bien la Biblia, quien defendiera la Biblia. Con tristeza lo digo, como se necesitan sacerdotes como el padre Flavio Amatulli, un antiguo comboniano que se dedicó toda su vida después a la apologética del pueblo, a poner en el corazón del pueblo el amor a la Sagrada Escritura, como manda la Santa Madre Iglesia. Y otros padres que son beneméritos, que luchan, pero son excepciones. La mayoría de los sacerdotes y de los señores obispos no tiene ese fuego, esa pasión de defender la Iglesia. Aquí en nuestra diócesis de Tijuana, de Ensenada, de Mexicali, hubo varios misioneros del Espíritu Santo. El más conocido fue el padre Guadalupe Álvarez. Yo lo conocí, era amigo de mi papá. En La Paz, en Los Cabos, en Todos Santos, en Guerrero Negro, en El Rosario, en Ensenada, en Mexicali, en San Luis Río Colorado, en Tijuana. Organizaba disputas, discusiones públicas en los teatros, en las iglesias protestantes, dentro, contra los pastores, con argumentos, con razones, con citas de la Biblia para defender la Iglesia. De esos padres ya no hay. De esos obispos ya no hay. Y las sectas se han comido a los católicos. Yo les doy un consejo sencillo. Ya no se puede volver a comenzar. Para muchos ya no tienen la oportunidad de hacer los estudios de la ciencia sagrada como se debe, pero se puede remediar. ¿Cuál es mi consejo? Muy sencillo. Es una receta de estudios para los seminaristas, sacerdotes, religiosas, laicos que quieran. Aprender la filosofía perenne de Aristóteles en las obras de Aristóteles, pero con los comentarios de Santo Tomás. Es muy difícil encontrarlos, pero no es imposible. Estudiar la filosofía en un resumen de un gran santo que bebió todo lo mejor de los antiguos, paganos y cristianos, y nos dejó ese resumen para poder defender la fe católica contra los paganos, los incrédulos, los herejes.
y es Santo Tomás de Aquino, la Summa contra los gentiles, Summa contra gentes. Ahí está toda la filosofía que necesita un sacerdote. Él la escribió para sus hermanos dominicos, predicadores que iban a las tierras paganas, allá en la Edad Media, y que vale el día de hoy, y que el Concilio Ecuménico Vaticano II manda. La teología tomística, mandada por el Concilio Ecuménico Vaticano II, ¿dónde la estudiamos? Pues en el resumen teológico, en la Suma teológica de Santo Tomás. Esa y la Suma contra gentiles se encuentran en lenguas vulgares, se encuentran en internet, en español, en inglés, en francés, en italiano, en la lengua que tú quieras. Esas dos obras, Suma contra los gentiles, Suma teológica, esas dos obras bastan, son suficientes para formar al clero, a las religiosas, a los seminaristas, a los laicos católicos. Si tenemos fe, con esos dos libros podemos restablecer la fe católica, reconquistar todo lo perdido, pero se ocupa fe y sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El que hace que ahorita me duela acá atrás la cintura, de pasarme horas y horas y horas en el escritorio, de no prender mi computadora, de no ver el celular, de no salir a perder el tiempo, sino concentrarnos en el silencio, en la clausura, en el recogimiento, el sacrificio enorme de reunir el dinero necesario para comprar esos libros, libros de santos, libros necesarios, que junto con el Catecismo de San Pío V son la base de los manuales escolásticos que por 5 siglos formaron grandes sacerdotes, grandes obispos, grandes santos, grandes misioneros. Esos manuales escolásticos en latín han desaparecido, pero sobreviven todavía 3 libros que están al alcance de todos los sacerdotes, de todos los obispos, de todos los laicos católicos. El Catecismo del Concilio de Trento, o Catecismo Romano, o Catecismo de San Pío V, o Catecismo de San Carlos Borromeo. Número 1. Número 2, la Suma contra los gentiles de Santo Tomás de Aquino. Número 3, la Suma teológica. Todo ello está en el internet, gratis. Pero se ocupa fe y sacrificio. Esa fe cambiará las montañas. Le diremos a una montaña: quítate, arráncate, arrójate al mar. Y lo va a hacer, porque así lo prometió Jesucristo. Se refiere no tanto a las montañas materiales, sino a los problemones tremendos que tiene la Iglesia el día de hoy. Tengamos fe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.